O sea, ¿a qué se dedicaba tu padre? Por ejemplo, ¿cómo Pues se ganaba la vida? Mi padre, pues parece ser que, según algún documento que he visto, pone la palabra delineante, no sé exactamente cómo ejercía, no sé dónde trabajaba. Y mi madre, pues en Bilbao, en la casa de sus padres, y pues supongo que haría la labor de su casa. No tenía luego sí, luego posteriormente se hizo, pues tomó algunos cargos, por ejemplo fue presidente de las Emakumes, de Abando, y bueno, algunas cosas así, pero quiero decir... O sea que tu madre, Torrontegui, Torrontegui, más o menos tenía una postura política... Bueno, pues sí, en aquellos tiempos era nacionalista, pues como todos nuestro entorno. No sé, habría también los otros que eran los otros, ¿no? Pero bueno, los nuestros, pues hemos recibido siempre, por parte de AMA, una educación pues nacionalista. ¿Y de tu padre qué sabes? ¿También era...? Mi padre, pues exactamente no lo sé. Yo creo que mi padre, más que nada, era una buena persona, eso por de pronto. Entonces, una persona que a lo mejor era política, a lo mejor no era político. Hay algunos libros que aparece como que estuvo en Miñones, yo no sé lo que son Miñones, ¿no? Pero yo creo que Aita no ha sido nunca una persona política, o sea, política en el sentido de que profesase un ideal profundo y luchase por ese ideal en un partido político o en donde sea, ¿no? Yo creo que pues era político, yo no me pareció que era una persona... bueno, pues quizá, pues hombre, las circunstancias por las que sean, donde ha vivido y donde ha nacido, pues a lo mejor le haría ser un poco más moderado, pero no creo que no ha tenido una cosa así muy puntual como político, o sea, no se ha distinguido precisamente por eso. Quiero decir, y respecto a la religión, tus padres... Bueno, mi padre ha sido muy profundamente religioso. Ha sido una persona que, por lo que me dicen, pues porque fue una persona muy religiosa, casi, no digo que sería de misa diaria, pero bueno, era una persona pues que frecuentaba mucho la iglesia. Es más, solía ir a la iglesia cuando estaba en Abadiño, San Torcuato, donde me bautizaron a mí. O sea que eso da a entender de que éramos de una conciencia religiosa, pues también me bautizaron a mí allí, y también a Yasone, que decía, a Yasone no sé, pero a mí, desde luego sí. Yo estoy bautizado en San Torcuato, en la parroquia y yo solía ir allí, a misa, no digo todos los días, porque tendría otras cosas que hacer, pero yo creo que era de una educación religiosa.